entrenados, servicios acreditados, con estándares de calidad, que es a lo que vos apuntás. Yo tengo que tener un mínimo de estándares a donde ir con la telemedicina y con las otras cosas que se vienen. Porque cuando hablamos de salud digital, la telemedicina nos quedó vieja. Hoy están los chatbots de inteligencia artificial que diagnostican. Sí, justo Entonces, ahí te quería... Perdóname. digo esto, entonces, médicos, servicios, entrenamiento, estándares de acreditación, y habilitación de instituciones que realicen. Déjame tener un registro de los médicos, déjame capacitarlos, y ahí hagamos todo bien. Sí, que no se entienda que es solo una forma de abaratar costos. Claro, y que no Esto sea no es atender por WhatsApp, que se reduzca a eso, ¿no? Ahí nombraste, en lo que recién decías, un tema, vamos a pasar a un poquito de manejo de datos. Nombraste algo que tiene que ver con temas críticos cuando estamos hablando de consultas en forma digital, el secreto profesional, la privacidad, los datos sensibles. Tenemos que quedarnos tranquilos, pienso yo. El otro día veía un capítulo de Black Mirror, que algo te comentaba, no sé si les comento así en general, ese de las abejas que están diseñadas, bueno, no quiero hacer ningún spoiler de la serie, pero una cosa que, como dice Marisa, parece de ficción, pero no tanto. No sabemos hasta qué punto una cosa similar podría llegar a pasar acá. Entonces digo, ¿qué pasa con todo esto de la inteligencia artificial, los algoritmos, los perfiles digitales, los sesgos, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, Marisa? Todo eso desborda hoy nuestra capacidad de análisis, digamos. Todo lo que se está haciendo en materia de algoritmos, y con la carga de algoritmos, ¿no? Con la carga de información para que esos algoritmos funcionen, son cuestiones complicadas. Son cuestiones complicadas porque contienen el sesgo de discriminación de quien los carga. Digamos, hay estudios hechos en universidades en Estados Unidos en donde, a pesar de que eran algoritmos muy bien confeccionados, el sesgo impedía que entrara la misma cantidad proporcional de hombres blancos que de mujeres y de hombres negros. Claro. Entonces, digamos, el sesgo de la carga, yo tengo, cuando doy clases de esto, muestro una foto de Google Fotos, que quien lo cargó decía que el gorila tenía una cara redonda, oscura y de labios gruesos. Y cuando Google Fotos empezó, cuando vos buscabas gorilas, aparecían caras de personas que tenían esas características. Entonces, digamos, esto es sumamente, por eso digo principios, no discriminación. Tenemos un claro ejemplo ahora con las apps de seguimiento para el COVID. Era la pregunta que seguía. Bueno, las vamos. apps de geolocalización, sí. Digamos, te dicen, digamos, consentís el uso de la georreferencia. Saben cuáles son tus contactos cercanos. Pero ¿por cuánto tiempo se quedan con esa información? ¿Cuánto tiempo se puede guardar? Bueno, las agencias del mundo, las agencias de protección de datos, convinieron que no más de 20 días posteriores todos los datos, y podés tener un uso secundario anonimizado. Un uso secundario con organismos de gobierno, no para transferir los datos a ninguna otra, a ningún otro organismo. Pero bueno, el tema del sesgo, el tema del algoritmo, el tema de cómo nosotros empezamos a ser discriminados en esta sociedad de acuerdo al tipo de compra. ¿Cuántas cámaras hay de reconocimiento facial? Cada uno de nuestros teléfonos tiene nuestro reconocimiento facial cuando el dedo, la huella, digamos, estamos absolutamente referenciados.
tenemos que ir en contra de esto, nos podemos negar y nos vamos a quedar afuera del sistema. Hay una imagen muy clara, ustedes se acuerdan cuando en un país asiático querían construir, y había una señora en el medio de la construcción sentadita allí arriba con su casita porque ella no la quería vender. Te quedaste afuera del sistema. Digamos, nosotros vivimos en una sociedad que nos determina estas reglas. Podemos quedarnos fuera de estas reglas, sin celular, sí, pero cada clic a la aplicación gratuita la haces contra entrega de tus datos. Tenés que ser consciente que estás vendiendo tu libertad. Tiene un precio, ¿no? Y esto hay que decirlo. Hay que simplificar la información del clic. Claro, y yo creo que hay que transparentarlo, ¿no? Hay que decir, bueno, pasa esto. Usted sepa que... Y hay que promover mejores sistemas de información, digamos. Desde nuestra ley no es mala, pero es vieja. Nuestra ley de protección de datos, la 25326. Y, digamos, el año pasado hubo una reforma integral en la Unión Europea, se dictó un reglamento el 25 de mayo del año pasado, el reglamento de protección de datos personales, que tiene, por ejemplo, un encargado de datos. Cada empresa tiene un encargado de datos, que tiene que ser denunciado ante la autoridad. Es el responsable de la seguridad de los datos de cada empresa. Y si se produce alguna filtración o una posible filtración, en el término de 48 horas te deben comunicar inmediatamente para que vos cambies tu clave y protejas tus datos. Y las multas económicas son enormes, enormes. Claro. Corresponden a un porcentaje altísimo de la facturación de la empresa. Claro. Entonces hay una tendencia, la tendencia europea a la protección. Después tenés la tendencia americana, digamos. En Estados Unidos lo que se dice es, los datos son libres, son tuyos, las empresas tienen que crecer, y en este marco después vemos qué hacemos con cualquier posible filtración. Se reparará el daño. Son sistemas. Nosotros tenemos más tendencia a la protección, al cuidado. Ojo también, porque nosotros tenemos una tendencia verbalizada hacia la protección en una sociedad que expone su vida en las redes sociales. Entonces, me parece que estos conceptos, digamos, tenemos categorías de análisis jurídicos que no coinciden con lo que pasa en la realidad. Analizamos desde el punto de vista jurídico la privacidad como un bien a ultranza, y deberíamos pensar si la sociedad realmente, si los jóvenes quieren eso, revelan la misma necesidad de protección hacia ese bien como porque esto, el dato personal, la correspondencia que venía la carroza. Sí, no va más. Son otros tiempos y son otros los valores que lo que pasa es que ahí yo veo quizás una mirada que podría ser, bueno, una cosa es lo que yo decido publicar y de eso yo me hago responsable y con las consecuencias que puede acarrear, y otra cosa es que ese dato un tercero lo utilice con fines que yo nunca me entero, no me voy a enterar porque no me los comunican. Creo que por ahí habría una distinción que hacer, ¿no? Y esto que decís de los adolescentes es así, a ellos no les preocupa eso, ellos nacieron, como se dice, los nativos digitales, de otra manera, ¿no? Estas cosas que nos planteamos nosotros, para ellos son, ¿de qué estás hablando? Y al respecto me viene una pregunta, mira, el año pasado, no sé si te acordás, en las Jornadas Nacionales en Chaco, allá con Julia, querida, que nos recibió también, los debates, esos que se armaban en uno de los almuerzos, recuerdo que estábamos todos debatiendo a ver si existe la posibilidad de eliminar el dato en salud. ¿Existe ese derecho de supresión? Yo puedo decir, bueno, a partir de ahora, todo lo que usted tiene registrado, quiero que lo elimine. ¿Cómo está ese debate hoy con la pandemia de por medio, no? La ley de protección de datos personales lo permite y no discrimina que ese dato deba ser un dato, que no deba ser un dato de salud.
vos tenés derecho a ejercer, tenés esta posibilidad de ejercer el derecho de supresión. Deberíamos estudiar mejor cómo se aplica este dato al ámbito sanitario. Que un médico no tenga registro de la atención sanitaria, de qué pasó con tus diagnósticos médicos, puede ser peligroso para tu propia salud. Entonces, bórreme de la historia clínica que yo tengo HIV. Yo me amparo en mi derecho, bueno, pero si me internan, tengo que saber qué tipo de medicación estoy tomando. Me parece que esto hay que revisarlo un poco en términos de datos sensibles. Obviamente que uno de los principios a generar para que yo no tenga este temor es el de confianza pública de manejo de datos por parte de los estados, ¿no? Claro. Si a mí el Estado me genera la suficiente confianza, el principio, se llama así, el principio de confianza pública y confianza social. Si vos tenés confianza en que esto no va a ocurrir, no habría posibilidad de que yo ejerza este derecho. ¿No? ¿Para qué voy a querer suprimirlo si nadie va a acceder? Claro. Bien. Y el otro tema también son, ahí en los datos personales tenemos, en el país seguimos teniendo problemas respecto de dónde se guardan los datos, en qué servidores se guardan, dónde están ubicados esos servidores, cuál es la ley aplicable a esos servidores. Tenemos Amazon, extraña jurisdicción, voy a tener que ir a litigar allí. Hay todo un problema hasta que no se genere aquí sí hay que generar seriamente una soberanía en materia de administración de datos, ¿verdad? Debiéramos ser muy precisos en esto. Vamos a pasar ahora un poquito a lo que es más preciso de regulación de todos estos temas. Entonces yo me preguntaba esto, a ver qué te parece. Si permitimos que empresas de tecnología propongan determinadas aplicaciones o plataformas de salud a los gobiernos, como en este caso, este año y a nuestro gobierno, ponemos ejemplo, la aplicación Cuidar, sin normas que la regulen, porque esto no está regulado, esto viene así con la pandemia, trajo un montón de cosas y la norma siempre viene por detrás. Entonces, lo que muchos se preguntan es, ¿no estaríamos dejando en manos de la industria tecnológica cuestiones que tienen que ver con una regulación que tiene que hacer el Estado? Vos hablás de una agencia. Entonces, ¿cómo es esto de que hay una aplicación ya y esto, cómo lo insertamos en lo que no está regulado? ¿Qué hacemos? A mí me parece que esto si nosotros salimos del normativismo clásico hacia principios que regulen estas materias, si nosotros sabemos que los principios son las de resguardo, minimización de datos, yo no te tengo que preguntar cosas que no son necesarias. De finalidad, yo no tengo que utilizar los datos para otro fin de lo que vos me diste. Anonimización, en la medida de lo posible yo tengo que anonimizar cualquier dato, y el uso secundario del dato sin duda lo tengo que asegurar. Si lo voy a usar para un fin distinto, aunque sea para investigación y no está consentido, yo tengo que volver a pedir el consentimiento. Entonces, si nosotros tenemos claros estos principios, luego Cuidar o cualquier otra aplicación lo que deberá es establecer términos y condiciones que se adapten a esos principios. Claro. Y si no se adaptan, no podrán ser utilizadas. Con una autoridad contralor ágil que verifique esto, yo no lo veo complejo. Claro. No lo veo para nada complejo, pero tenemos que salirnos de los moldes esos que nosotros tenemos preestablecidos. Y respecto del inciso 1, inciso A, inciso B, y llegamos al K, claro. J. Entonces, hasta es imposible para cumplir todo eso. No, tiene que haber principios más macros, más principios regulatorios que protejan a aquellos que realmente te interesa proteger, que uno ya lo sabe. Claro. Ya sabes dónde puede haber una filtración, una vulneración clara de derechos. Bueno, al respecto de eso, cuando salieron este tipo de apps, las empresas tuvieron que salir a aclarar de que sus aplicaciones tenían tal o cual cuidado y que incluso estaban trabajando en mejorar y demás. O sea que aclaraciones que si todo estuviera de antemano por ahí no serían necesarias, ¿no? Que
que estuvieran estos principios que mencionás vos más claros, ¿no? Nosotros Pero estamos trabajando ahora, el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad hizo todo un trabajo de rastreo, de las apps de rastreo. Nosotros le dimos ahora los términos y condiciones, manejamos la cuestión de derecho de la salud, de los principios aplicables al derecho de la salud, y no es complejo, digamos, no es claro, una, digamos, no, teniendo claro, teniendo el entrenamiento que nosotros tenemos en formación de derecho de la salud, claro, realmente para un abogado que hace otra cosa, sí, quizás sí. no entiende muy bien cómo posicionarlo, Mm, y tiende a decir que no. Y yo claro, siempre digo, si los abogados tendríamos que hacer esto, no existiría Internet, porque hubiese sido una invasión a la privacidad. claro. No, y yo en ese punto, vos ya lo estás anticipando un poco, porque muchos piensan que yo traté de traer varias voces, no porque sean mis propias inquietudes, pero algunos piensan que la innovación tecnológica avanza con una rapidez enorme, que por lo tanto es casi incompatible con algún tipo de regulación. Cosa que vos estás diciendo no, porque tenemos que salirnos de la norma clásica a la que el abogado está acostumbrado e irnos a otro tipo de, digamos, a los principios que decís vos, ¿no? Pueden Pero encontrar en la Cámara de Senadores, sí, van a encontrar el proyecto del presidente de la Comisión de Salud respecto de telemedicina, ujú, y allí van a ver un ejemplo de norma no clásica, ¿no? ah, Un ejemplo, la de telemedicina, sí, esta que hicimos, en la que colaboramos con el presidente de la Comisión de Salud, con el senador Fiat. ujú. Es una norma que no es una norma clásica así, que va, porque tuvimos muy presente esta cuestión de la tecnología. A propósito de que nombrás a los legisladores, ¿cómo ves la implementación del proyecto de receta digital que salió de la Cámara de Diputados? Eh, Recién acabo de escuchar al diputado Shedlin en otro webinar en el que estuve, y, y él mencionaba, bueno, tuvo una serie de su proyecto, este, que ya venía, este proyecto estaba presentado con anterioridad y fue acelerado por esta resolución que tomó el Ministerio de Salud de facilitar a la gente el acceso a las recetas, que lo que hoy nosotros estamos utilizando, que llamamos receta digital, no es una receta digital en realidad. Lo que hacemos es digitalizar la foto para llevarla a la farmacia. No, evitamos el paso por el médico, no siempre bueno, porque el COVID también nos ha dejado algunas secuelas en relación a enfermedades crónicas que no están siendo tratadas, digamos, se ha puesto demasiado acento en el tratamiento, obviamente, pero se ha dejado de lado el tratamiento de enfermedades crónicas. Pero bueno, para facilitar el acceso se ha digitalizado, entonces le sacan una foto, esto no es una receta digital. La receta digital importa una serie de mecanismos de implementación que tienen que ver con la firma digital, con la receta, y con la llegada a la farmacia, y con la modificación de la ley de estupefacientes y de guarda de libros, que también era a mano. Entonces, el proceso de implementación es bastante complejo. Es bastante complejo en un país federal, Mm, una norma a la que tienen que adherir 24 jurisdicciones, en donde hay 24 colegios profesionales, o 23, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no lo tiene, donde hay 23 o ministerios de salud o colegios que otorgan matrículas, matrículas que a su vez podrían ser tratadas por el Ministerio de Salud a través de un convenio interjurisdiccional, donde le giren la información, donde la centralice el ministerio, pero no es información que tenga, digamos, que dependa del ministerio, el ministerio no otorga la matrícula local, con lo cual 23 jurisdicciones deberían reportar, y debería haber otra fuente de reporte, que es
la justicia, que tiene la facultad también de inhabilitar como un medio de sanción a un profesional de la salud. Con lo cual, bueno, ahí la implementación es un poco compleja, pero no imposible. Bien, ya tiene media sanción de diputados y probablemente decían esta semana vaya a ser tratada en el Senado. En el Senado. Y al Y respecto se de dividió eso, el proyecto, perdón, que digamos el proyecto que era integral de salud digital, sí. lo dividieron en 3 partes. Entonces sale la receta digital saldría por un lado, telemedicina y el capítulo de historia clínica por otro. Bien. Bueno, No a mí me hubiese gustado un proyecto integral. Pero bueno. Integral, claro. Y al respecto de la integralidad y de todos estos temas que todos hacen a la salud digital, ¿cómo podríamos hacer para promover una igualdad digital? Porque, bueno, vos algo dijiste al comienzo. Yo a veces siento que tenemos un montón de derechos que, si bien tienen reconocimiento legislativo y se avanza en eso, luego en lo que es terreno vemos que hay, bueno, justo la pandemia, lo que se dice y se escucha muchísimo es que la pandemia nos hizo visibles las desigualdades o las inequidades que hay en nuestro país. Y ahora surge este otro tema. ¿Cómo podríamos hacer para promover una igualdad digital por estos tiempos? Mira, a mí me parece que sería interesante en poder trabajar, vos sabés que a mí me dicen que ustedes me llaman a mí San Cayetano, porque estoy Sí. bastante trabajo. Pero podríamos promover entre los institutos de derecho de la salud de las distintas jurisdicciones, que por suerte vamos creando y que cada vez son más y que trabajan también. Podríamos trabajar en un proyecto que modifique la actual ley 26.529 de derechos del paciente para promover, ahí se garantizan derechos que ya están garantizados en un trato digno y respetuoso, que no me puedan discriminar. Yo tengo otras normas en donde esto ya está consagrado. Me parece que ahí había que garantizar otras cosas que tienen que ver con esto que vos decís. Entonces, empezar a trabajar en un proyecto o la modificación de esta norma para garantizar el acceso, para garantizar la calidad de la atención sanitaria, la seguridad y la oportunidad. Porque estas listas eternas atentan contra el acceso, la calidad, la oportunidad de la atención sanitaria. Entonces, pero por eso, estos serían grandes principios. Claro, no sería cómo. A eso. Claro, sí. Entonces, después vemos cómo, pero garantizame el principio. Claro. Bien, te voy a hacer una más, o a lo sumo 2 más. Bueno, si la sé. Hasta ahora sabes todas, venís bien, se escucha mucho también. Tengo una puntuación complicada enfrente, tengo a alguien que me hace pasar. Mira, Marisa, hablamos de una palabrita que nos resuena mucho en los ámbitos cuando nos reunimos y charlamos todos estos temas, que se reclama mucho la humanización del acto médico. Esto que en otras oportunidades hemos estado charlando. En los abogados, en todos los actores. Siempre que decimos actores, para nosotros los que hacemos salud, no es solamente el médico. Justamente hablamos de equipo de salud y también integramos al abogado. Claro. Entonces, esa humanización de la que se habla, pasar de lo meramente biológico al concepto más biopsicosocial, o lo que decía Maglio, pasar del escuchatorio y anotar del interrogatorio y anotar, al escuchar, al ver qué persona hay y en qué contexto hay, ¿no? Ahora, entonces yo me pregunto, ¿será la telemedicina un contexto deshumanizante? ¿O, como vos venías diciendo, ¿qué te imaginas al respecto de eso? Yo me lo imagino tan deshumanizante y tan alejado como el equipo de salud se lo plantea. ¿No? Ahí veo,
a Carmen Storani, que trabajó el tema de los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad, sobre todo en violencia obstétrica. Sí. Lo veo a Marcos Ibarra de San Juan, que trabaja en la humanización de la información, ¿no? Cómo hacer más creíble, más humanizada. Todo tiene que ver con el contexto. Vos podés hacer un sistema de telemedicina que funcione como un call center, o podés hacer un sistema de telemedicina como el que tiene aquel que yo le pedí al director del Hospital Garrahan que apagara, que es una cámara en el hospital, la veo ahí también de Resistencia, la doctora Morante, en el Hospital Garrahan, decía, en el hospital de niños de Santiago del Estero, ¿no? En la neonatología, haciendo juntos los médicos de allí y de aquí el pase de sala. ¿Eso puede ser deshumanizante? Claro. Porque uno no tiene que pensar la teleconsulta como, a ver, no, la telesalud, que es el concepto que hay que incorporar, bien, tiene un acto médico, que es la teleconsulta, pero tiene otro montón de herramientas que son fabulosas. Nosotros estamos haciendo teleeducación. Los ateneos médicos de todo el país, con los mayores especialistas que conozcan del tema. Teleinvestigación, telemonitoreo. Puede ser deshumanizante llamar todas las mañanas y hacerle hacer ejercicios a las personas que están en rehabilitación, a personas mayores a las que el traslado le cuesta más, o que por razones económicas no pueden trasladarse. No son solamente barreras geográficas las que hay que tener presentes cuando uno piensa en los actos a distancia. Son también otro tipo de barreras físicas, barreras que tienen que ver con que no me puedo tomar un remis para ir a la institución sanitaria. Entonces, acercar. Esto no puede ser. Todo va a ser deshumanizante. La historia clínica digital es más peligrosa. La receta digital incluso es más peligrosa que una receta de papel que la hace la secretaria de un servicio, o donde vos vas a una librería a hacer un sello. Trucho. Estas situaciones pasan también. Claro. Entonces, son deshumanizantes, son peligrosas si vos las manejás con marcos inadecuados. Si vos querés trampear la norma, y de alguna manera le vas a encontrar. Pero digamos, si nosotros tratamos de que esto funcione de otra manera entre todos, y esto es lo que nos deja la pandemia, esta necesidad de dejar de ser un conjunto de individualidades. Nosotros pensamos que esta es la sociedad, un conjunto de cada uno de nosotros. No. Es mucho más que eso. La pandemia nos deja la mirada del otro. Yo lo que tengo que hacer, me quedo en mi casa por mí, pero me quedo en mi casa por el otro, porque yo no puedo llevar conmigo un virus que te enferme, Ana, ni a vos ni a ninguno de los que está allí. Es un acto de solidaridad, de otredad. Esta es la humanidad que tenemos que construir. Si no, no nos sirve de nada. Con esa preciosa respuesta que diste, doy el cierre a las preguntas, porque la verdad que te pone la piel de gallina pensar. No, como decíamos al principio, está el derecho a la salud en estado puro y a nivel global, no solamente en nuestro país. Con lo que decís, yo incluso tendría como para agregar o acotar que incluso la tecnología puede colaborar en esto que a veces se reclama del rehumanizar. Porque me ha tocado incluso tener algunas experiencias y hasta se elimina el tema de esperar al médico, porque vos tenés un horario pactado, el médico aparece en el Zoom, con todo la previa de que te informaron cómo, las condiciones y demás, y hasta se elimina la espera, que a veces es
odiosa en los consultorios médicos, donde, bueno, además también hay irrespetuosa, donde también vas con otras personas con patologías, que bueno, hoy estamos valorizando mucho el tema de la distancia social por esta cuestión. Vos fíjate qué nos pasó, vamos a confesar qué nos pasó antes de iniciar este Zoom. Ya estábamos conectados. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Bueno, pero no más de 5 minutos. Si hubiésemos estado allí, pasaba media hora tomando un café charlando, sin que nadie se preocupara. Y la gente también llega tarde, porque total va a empezar después. Mirá cómo aquí no se llega después. ¿Cómo nos empezamos a acostumbrar a que tu tiempo vale y lo tengo que respetar, el tiempo de todos los que están aquí presentes? No nos animamos a esperar más de 5 minutos para entrar. Claro. Y cuando nos animamos ya empezaste a recibir algún mensaje. Es verdad, sí. Sí, Erika. ahí digo quién me estaba escribiendo, pero muy bien, porque es verdad, incluso la gente empieza a pensar que ya no puedo ingresar porque está el cupo, cosas que nos trae hoy novedades que antes no las pensábamos. Esta cuestión del respeto al otro. Bueno, yo te he sacado un 10 felicitado. En todas las preguntas que te hice has sido sumamente generosa, sumamente clara, como nos tenés acostumbrados. Y bueno, voy a pasarle a Franco, si vos querés manejar el tema de las preguntas, ver un poquito lo que ha surgido. Sí, antes que nada, primero le voy a dar la palabra a la doctora Losirio y después voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat pendiente. Bien. A ver, Sil, si te desactivo el micrófono. Mientras se conecta Silvina, ahí hay un tema la veo a Nelly y me acordé, a Nelly, ojo con el tema de que todas las cuestiones que nosotros implementemos nos permitan trazabilidad y nos permitan auditorías. Tengamos presentes estos conceptos, el concepto del circuito de calidad, de seguridad, y también trazabilidad de todo lo que estamos haciendo y de las auditorías, que permitamos que se puedan auditar las prácticas. Evitar abusos también. Dale. Muy bien. Sil, ya tenés el micrófono. Yo quería bueno, decirle a las chicas, a ambas, que me gustó este sistema de ping-pong. Me parece que es una innovación. Ustedes son dos innovadoras y creo que este tema de la periodista y la entrevistada funciona muy bien para estos conceptos. La verdad, Marisa, quiero rescatar una frase que dijiste y que creo que todos la tendríamos que tener, que quedarse en casa es un acto de solidaridad, ¿sí? Si todos pudiéramos tener eso, todos, cuando digo todos es todos y todas, entiéndase, ¿no? Si realmente pudiéramos internalizar esa idea, creo que en este momento estaríamos mucho mejor. Con lo cual, me encantó tu frase, te la voy a robar y creo que hay que transmitirla. Yo, como para romper el hielo un poquito de la pregunta y el debate que siempre está después de las charlas, quería preguntarle a las dos en realidad, a ver qué opinan de esto. Acá se habló de acceso, de calidad, de seguridad, ¿sí? Y de oportunidad, ¿sí? Conceptos que creo que son muy disparadores en todo esto. Y pregunto, ¿cómo estamos nosotros en materia de políticas públicas relacionadas con esos conceptos? ¿O cómo ven, ¿sí?, el derecho de la salud en materia de políticas públicas y esos conceptos? No sé si más o menos se entiende lo que quiero preguntarles. Si quieres arranco y ahora sigue Anita. Nosotros tenemos 24 políticas públicas sanitarias. Tenemos un país con muchas deudas pendientes, muchísimas deudas pendientes en materia de equidad.
Por eso la telemedicina sirve. Equidad que se profundiza, equidad que luego de esta pandemia va a revelar situaciones tal vez que no hubiésemos querido ver. La rectoría del Ministerio de Salud podría ser una solución parcial en este tiempo que va a venir, que va a ser sumamente difícil. Pero el Ministerio de Salud, a pesar de tener una tarea que nadie esperaba que tenga, una centralidad que nadie esperaba que tenga a partir de una pandemia, puede dejarnos un mensaje muy importante, que como ciudadanos, porque acá hay otra cuestión, le tenemos que dejar a los políticos la política sanitaria solamente. Por eso es importante construir ciudadanía sanitaria. Las universidades tienen la obligación de formar especialistas, pero también tienen una obligación desde las áreas de extensión universitaria. Nosotros tenemos que ser multiplicadores de ciudadanos que entiendan, por eso yo en Argentina quiero acuñar este concepto y que todos los que estamos en este área podamos difundirlo y llevarlo, amplificarlo, que es el de ciudadanía sanitaria. El paciente tiene que dejar de ser paciente para construirse como ciudadano de salud, como ciudadano de un sistema. Saber navegar ese sistema, saber cuáles son sus derechos, pero yo les voy a confesar algo. El año pasado tuve oportunidad de viajar como experta a un país, a Costa Rica, que estaba reformando su ley de derechos del paciente. Entonces llamaron 3 expertos de distintos países y analizamos la ley. Y distintas leyes, entre ellas la Argentina, es la única ley en la Argentina que es de derechos del paciente. El resto de las leyes del mundo son de derechos y obligaciones. Entonces tenemos que buscar este balance, tenemos que buscar la sustentabilidad del sistema, porque quien gestiona un sistema de salud y está del otro lado, la veo a Jorgelina Casineri de PAMI allí también presente, ella que gestiona y otros que gestionan te dicen, esto es insostenible. Entonces el ciudadano tiene que saber bien cuáles son sus derechos y hacerlos cumplir a rajatablas, sin abusar. Y tiene que saber también cuáles son sus obligaciones. Pero mientras más pacientes activos tengamos, que cumplan un rol y que sepan, mejor sistema de salud vamos a tener. Lo tenemos que construir juntos. Acá también hay una deuda en materia de política pública, en construir ciudadanía, porque le vamos a exigir a ese ciudadano luego que se siente a ocupar una posición de decisión, por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿A quién sentás? ¿A qué ciudadano sentás allí? Por eso digo las universidades en esta obligación de conformar ciudadanía sanitaria. Te dejo, Anita, seguir. Sí, yo, bueno, Marisa, adhiero totalmente a lo que decís, esto de construir la ciudadanía sanitaria, que me parece fundamental, diría, y agregaría solamente una cuestión en cuanto a las políticas públicas, que es lo que Silvina apuntaba con su pregunta, solamente agregaría el tema de trabajar en forma interdisciplinaria, que es lo que permanentemente nos interpela el derecho de la salud. Decimos nosotros los abogados solos en esto no podemos, estamos siempre trabajando en equipo con el resto de las disciplinas, y es lo que lleva a un trabajo de un enriquecimiento mutuo, ¿no? De que la política pública está determinada por los jurídicos y lo jurídico por lo económico. Bueno, de hecho, Marisa, vos en el observatorio tenés integrantes de diferentes disciplinas, ¿no? Me parece que las políticas públicas tienen que tener ese condimento,
y estar con un enfoque del marco de derechos humanos que a veces, no digo siempre, pero a veces se dejan un poco de lado y se priorizan otro tipo de intereses. Eso por mi parte. Bueno, voy leyendo si quieren una de las preguntas que nos dejaron en el chat. Ana María Martorella nos dice, con respecto a la privacidad de los datos de salud, en las obras sociales los empleados no médicos, igual que en la farmacia los empleados no farmacéuticos, hace años que tienen acceso a información sobre diagnóstico y tratamiento. ¿Eso es una violación del secreto profesional? Ninguno de los colegios médicos ha sabido regular ni proteger. Cuando nosotros hablamos de secreto, de secreto médico, involucramos a toda la cadena, digamos. El problema de esto es la poca capacitación que dan las instituciones sanitarias a las personas que cumplen funciones allí. Cuando nosotros vamos a un bar en un hospital o cuando subimos un ascensor en un hospital, escuchamos diagnósticos médicos todo el tiempo. Escuchamos cómo los diagnósticos, cómo el secreto médico es violado a cada paso que uno da. Y uno tiene que entender que todo aquel que accede a una información de salud accede a un dato sensible en los términos de protección de datos, se incorpora a esta cadena que tiene que asegurar la confidencialidad. Involucra a todos. Por eso, cuando nosotros en el posgrado de Mar del Plata el año pasado, recuerdo que hicimos mucho hincapié en esta cuestión, sobre todo porque teníamos bastante gente que trabajaba en efectores de salud, de los convenios de confidencialidad. Digamos, vos trabajás con información confidencial. El administrativo, la persona que está en la farmacia, los colegios de farmacéuticos debieran capacitar a todos los que están en la cadena de producción de servicios médicos, que son partícipes de esta confidencialidad del dato. Entonces el administrativo, y yo a veces digo, la historia clínica en papel, ¿qué menos resguardo de confidencialidad tiene al pie de una cama que cualquiera pasa, la mira, y cuando el paciente la pide no se la dan? Pero bueno, son los defectos que la ciudadanía sanitaria puede empezar a corregir. Muy bien. Acá Jorgelina Casineri nos comenta que en relación a la humanización durante esta pandemia, en la provincia de Santa Fe, en los pacientes de PAMI se trabajó para generar nexo fluido entre médico y paciente, otras familias, fue una gran labor que generó acercamiento más que distancia. Al médico se le dio la posibilidad de estar cerca. María Eugenia Barranco nos dice... Ahí perdón, ese es un tema, ¿ves? Ahí tenés un clarísimo ejemplo. Jorgelina gestiona la unidad PAMI en la provincia de Santa Fe, y ellos han hecho una tarea enorme para personas que estaban absolutamente vedadas para cuidarlas de acercarse al sistema de salud, estuvieran cerca de sus médicos. Ese es un ejemplo claro de la tecnología usada al servicio de... ¿No? Muy bien. María Eugenia es de... María Eugenia Barranco Cortes nos pregunta si se podrían realizar pericias médicas por vías digitales. Hola María Eugenia, un placer. Ella es miembro es jueza en la provincia del Chaco. Sí, claro. Sí, claro, pero con la suficiente preparación de los peritos. Y con las limitaciones que debemos saber que una pericia tiene. Una vez hablaba con un perito psiquiatra y me comentaba, fíjense qué detalle, ¿no? Que uno no lo tiene presente. Después de terminar la pericia, quien había asistido se fue, y la persona que estaba allí le dice, ay doctor, no sabe usted qué olor a alcohol tenía. La distancia hay cosas que no permiten, eso no lo permitía.
por supuesto, María Eugenia, que las pericias se pueden. ¿Y sabés en qué, qué facilita muchísimo? El traslado, por ejemplo, de personas privadas de libertad. Las pericias que hay que hacer en el sistema penal, por ejemplo, que los traslados, que los tiempos de espera, esto también hace a derechos que están consagrados. Estas personas a veces esperan por una pericia psiquiátrica, psicológica, o de cualquier, incluso atención médica. Instalar este tipo de servicios en personas privadas de la libertad puede ser sumamente garantizador de derechos. Muy bien. Otra de las preguntas, María Di Lernia nos dice, ¿cómo hacemos para que la población conozca su derecho a la salud y el derecho de la salud? Hoy la gente lo desconoce, como también muchísimos médicos y la mayoría de los abogados. ¿Cómo salir de los ámbitos académicos y llevar el conocimiento de estas cuestiones a las calles? Es un tema que le preocupa. Hola, Cris. Sí, es un tema que nos preocupa a todos. Yo tengo algunas ideas respecto de esto. A mí me parece, ustedes recordarán, yo tengo una hija adolescente, ¿no? Y es hija de la gripe A. Yo no le enseñé a estornudar en el pie del codo, porque no lo aprendí. A mí me enseñaron otra cosa. A mí me decían que había que taparse la boca. Sin embargo, en la escuela ella aprendió esto. Son los mismos niños que aprendieron a clasificar los elementos que tiramos, los desperdicios de basura. Hay que llevar programas a las escuelas, hay que escolarizar a los niños en estos derechos también, hay que incorporarlo a la currícula escolar, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias. Hay que trabajar mucho, esta es otra tarea de las universidades, con las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes se tienen que convertir, esto Marcos Ibarra lo sabe muy bien, y él seguramente lo va a trabajar en San Juan. Las asociaciones de pacientes, digamos, ¿dónde busca evidencia científica lo que nosotros decimos evidencia científica porque sabemos que se llama así? Información. En cualquier lugar. Y lo que obtiene cuando se googlea, todos nosotros hemos pecado googleando un diagnóstico. Y obtenemos cualquier tipo de información. Yo los invito a que pongan cualquier tipo de barbaridad en Google y van a encontrar una respuesta. Tratamiento para el cáncer con arvejas, hay respuestas. Hay respuestas. Es tremendo. Y trabajar con las asociaciones de pacientes para que se transformen en el medio conductor de información para una patología, la que ellos, para que sus páginas tengan este tipo de información, es vital, es absolutamente relevante. Ahí tenés otro canal. Que las universidades trabajen también con farmacéuticos, que den cursos para distintas asociaciones, para distintas patologías. Esto hay que romper las barreras que uno tiene, ¿no? En esto lo único que se puede, Cris, es esto que a vos te sobra, y es creatividad, ¿no? Romper la barrera del abogado común. María también pregunta, Marisa, dijiste que el derecho a la salud llegó para quedarse. ¿No pensar lo mismo de la bioética? Absolutamente, absolutamente. Muchas de las cuestiones, digamos, hubo algunos casos que son testigos. Cuando en Italia, que fue el primer país europeo en sufrir este colapso del sistema sanitario, de las terapias intensivas, y se tuvieron que empezar a plantear la distribución de los recursos, de estos recursos escasos, que siempre es nuestro conflicto en los temas de salud, cómo distribuir recursos escasos frente a demandas que son cada vez
más grandes, se les ocurrió decir que los viejos debían tener, no debían tener prioridad. Y la reacción de la sociedad por esto que en términos que nosotros sabemos que se llama ageísmo, que es una discriminación por edad, inaceptable en términos bioéticos, fue la propia sociedad, que sin saber cómo se llamaba, cuál era el fundamento, llegó para quedarse, Cristina. En la bioética también llegó para quedarse. Muy bien. Ese es un claro ejemplo. María Victoria Sirochinsky pregunta, buenas noches, aprobado el proyecto de ley, ¿cuál considera que va a ser el próximo paso para la implementación? Específicamente, la implementación de la telemedicina por la matrícula de los profesionales y los lugares de la atención. Hay varias opciones, digamos. Uno puede establecer una matrícula federal para los actos de telemedicina. El ministerio está la doctora Díaz Bazán, que tiene a su cargo la Secretaría de Regulación, está barajando varias posibilidades. Aquí hay que balancear también cuestiones políticas, porque los colegios médicos no quieren ceder en materia jurisdiccional, y tienen razón, les corresponde a ellos. Por lo tanto, hay que ver si se hace una serie de convenios interjurisdiccionales. Hay varias opciones. Se puede hacer operativa la telemedicina, sin duda, pero seguramente estas mesas de diálogo que ya se han iniciado, y se han iniciado con espíritu de resolver el tema, no con espíritu obstructivo, seguramente podrán desentrañar cuál de estas posibilidades que se han puesto en juego será la mejor para la implementación. Muy bien, bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas pendientes, no sé si Ana querías aclarar algo. Ana no tiene ahí está, audio. No, por sumamente adherir a la claridad que tiene Marisa, que otra cosa podría ser, ¿no? La verdad es que también me gusta que estén participando y que digamos, tengan sus inquietudes para hacer el debate más rico, ¿no? Y que no haya sido solo un ida y vuelta de Marisa y mío. Yo traté de traer otras voces, pero me encanta que todos hayan podido, quienes tuvieran una inquietud, trasladársela aquí a Marisa. La verdad que es sumamente satisfactorio. La facultad que nos da el espacio, Marisa que dice que sí, que acepta mis preguntas y que las sabe todas. Y ustedes que participan, la verdad que para mí es genial, realmente genial. Tenemos una pregunta de Erika, nos dice, la telemedicina que actualmente está aplicada en hospitales públicos, ¿se aplica en primeras atenciones o en controles posteriores? Tenemos dos modalidades. La vi a Juana recién ahí, y aprovecho a Juana Boquiche, así que le mando un besito a ella también. La veo a Mónica Pires. Yo aprovecho para saludar a gente que hace mucho que no veo, como sí, todos ustedes. Un montón de amigos ahí. Pero van apareciendo en la pantalla más grande, porque la chiquita no la veo, y entonces aprovecho y los saludo. Nosotros cuando hablamos de teleconsulta, una de las modalidades de la telesalud, la de la atención, tenemos 4 variables. Atención virtual en el acto, atención en el mismo tiempo y espacio, ¿no? Las podemos dividir así. Tenemos 4, hay que hacer cuadrantes. Tenemos la atención en el mismo tiempo, diferida en el tiempo, porque uno puede mandar un mail y tener términos y condiciones aceptados para que esa respuesta esté dada dentro del término de 24 o 48 horas. Esa es otra variante. Y después tenemos la atención virtual
de médico a paciente, donde yo le pido un asesoramiento, un diagnóstico, una prescripción a un médico en forma directa, o puedo tener un médico que me diga, que me proponga realizar una interconsulta, consulta o interconsulta. El problema de la matrícula se concentra básicamente en el tema de la consulta directa entre médico y paciente. Siempre que el médico esté en una extraña jurisdicción, esté en una jurisdicción distinta a la que se encuentre ubicado el paciente. Porque el efecto del acto médico va a ser el lugar de asiento del paciente, el del domicilio del paciente. Si yo tengo un médico que le hace una consulta a otro médico con el paciente adelante, no tengo problema de matrícula, porque en definitiva, quien está con el paciente en su jurisdicción es el responsable del acto médico y es el que va a aceptar o no la propuesta, la propuesta médica, diagnóstica o la que haga el médico que fue interconsultado y que está en una jurisdicción distinta. Entonces, en ese caso no tengo problema. El problema jurisdiccional se plantea con el médico y el paciente, en atención directa. La que está haciendo, yo no recuerdo la formulación de toda la pregunta, pero la que están haciendo los hospitales públicos no plantean dificultad, porque hay siempre un médico, digamos que es el médico de referencia, ese sistema que implementan cuando hay un paciente trasplantado, que es un paciente que vive en Ushuaia. Es un paciente que fue trasplantado en Buenos Aires, y fíjense las ventajas, porque aquí sumamos ventajas de la telemedicina, ¿no? Porque vos, ¿qué conseguís devolviéndolo rápidamente? Que se inserte en su hogar, que coma su comida, que huela sus olores, que esté con su familia, que su cuidador regrese rápidamente, si es un niño que se vuelva a escolarizar, si es un familiar que lo acompaña, que vuelva rápidamente a su trabajo. Son sumas ventajas. Y lo mandás referido. ¿Qué significa esto? Que hay un médico del lugar que tiene una serie de alarmas frente a las cuales va a consultar con el trasplantólogo en el caso de que aparezca. ¿Está respondida? Sí. ¿No? Bueno, acá hay mensajes que te van agradeciendo, tanto a Ana como a Marisa, por la charla. Nosotros, bueno, Ana es de la casa, pero especialmente yo soy la agradecida a Ana, a Silvina, a vos, Franco, por habernos dado este espacio para compartir, para reencontrarnos con esas caras bonitas de amigos que están allí mirándonos. Así que un placer, como siempre. Y las gracias, los agradecidos somos Ana y yo seguramente también, me atrevo a incorporarla al agradecimiento. Sí, totalmente. Incluso estaba mirando que tenemos de Chaco, de Rosario, de Buenos Aires, Carmen, algunos de Tandil recién mencionaron, o sea que esto nos permite San Juan, también Santa Fe, hacer claro, San Juan, Marcos, que sí, ya lo habías nombrado. provincia de Buenos Aires. La verdad es que esa posibilidad que nos da, porque la pandemia no es todo negativo, nos da esta posibilidad de encontrarnos. Sí, ahí la veo a Moni también, que hace mucho que no la veo. Cris, que está en Mar del Plata y hace mucho que no la veo. Claro. Así que Erika está enfrente de mi oficina, pero hace un montón que no la veo. Bueno, no quiero, pero tengo así muchos ejemplos y esto también es una alegría, porque como decimos con Marisa siempre, no solamente es lo teórico que nos nutre y nos enriquece, sino esta cosa más humana que tienen estos encuentros siempre de nuestro derecho de la salud. Gracias a todos. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Juana. ¿Por qué no se actualiza? Porque yo te lo pregunté un montón de veces por el chat, pero se ve que no llega. ¿Por qué el Vademecum no se actualiza, ya que hay muchas obras sociales o prepagas, además muy caras, que si no está comprendido el medicamento, la práctica
dentro del vademecum ya bastante viejo, o el convenio con el colegio por ejemplo acá en Rosario, el convenio con el colegio de farmacéutico, no te lo autorizan, ya sea el medicamento o la práctica. Y ahí tuviste la respuesta, no te lo actualizan porque lo tienen que cubrir. Claro, pero no Hay tiene cuestiones... ¿por qué no se actualiza el Bueno, vademecum? pero ahí hay que trabajar con la autoridad de aplicación, digamos, en el caso de las obras sociales nacionales, con la Superintendencia de Servicio de Salud, igual que con las prepagas, y generar como pacientes, ciudadanos sanitarios, ya no más pacientes, y promover estas actualizaciones, las asociaciones de pacientes por patologías. Si ya este medicamento para la diabetes es viejo, no tiene el mismo efecto. Incluso es menos costo efectivo recetarlo, porque el paciente tiene más complicaciones si toma que si toma el nuevo. Tiene menos reinternaciones, tiene más adherencia al tratamiento. ¿Por qué seguimos con esto? Pero bueno, es un ejercicio que como ciudadanos empoderados de derechos debemos empezar a promover. Y también exigirle a las autoridades, porque la delegación en Rosario de la superintendencia se debiera ocupar de estas cosas, de promover, no, pero tampoco, digamos, tampoco tienen, a mí me pasa en muchas ocasiones hablando con los funcionarios, es una charla que he tenido también con Jorgelina Casineri, que ella tuvo ella está en PAMI, allí en Santa Fe, y tuvo esta posibilidad de gestionar sin olvidarse de lo importante. Digamos, uno los ve a los funcionarios y realmente en muchas ocasiones no se trata de mala fe, pero la urgencia les tapa lo importante. Hay que conseguir lo que vos decís, Juana, sin duda, que es la actualización regular del vademecum, igual que del PMO. Pero ¿qué pasa? El juicio, la noticia, lo que llegó a los medios, es una urgencia que les tapó lo importante. Entonces hay que empezar a ejercer ciudadanía. Muchas gracias, Marisa. Estuviste realmente, como siempre, genial. Y te esperamos. Gracias. En Rosario. Voy a estar la semana que viene allá. Me toca. Bueno, ya estamos. Con Marianela te veremos. Ya estamos terminando, Marisa. Te saluda Carmen Nestorani. Aclara que no está con el video porque se le rompió la computadora. Sí, Carmencita siempre está y ella también hace mucha tarea. Ayer estuvo también en una charla bien interesante sobre derechos en el ámbito de los derechos de las mujeres. Trabaja mucho y muy bien ese tema, así que un gran abrazo para ella. Muy bien, y no tenemos ninguna pregunta pendiente, así que estaríamos finalizando. No sé si quieren agregar algo más. No, Franco, muchas gracias y reiterar el agradecimiento que bueno, es reiterativo, pero bueno, es así el sentimiento. Muchas gracias a los participantes que han escuchado atentamente a las doctoras, y bueno, desde la facultad y desde Mar del Plata les agradecemos. Un gran beso para todos. Adiós. Gracias a las chicas y gracias a vos, Franco, que siempre moderás tan bien nuestras charlas y colaborás tanto con la unidad de graduados como con la Secretaría de Posgrado, así que gracias por tu tiempo también, Franco. No, es un placer. Saludos a todos. Adiós. Chau, chau. Gracias.